Buenos días, estimados ciberescuchas. Después de una breve pausa, volvemos a la continuación de este nuevo orden social que más que nada, hablando de la explosión demográfica, en el año 2000, que ya hace 2 décadas, se hablaba de que la tercera edad crecería exponencialmente en la siguiente década. Ya llevamos dos, no sé cómo anda esto, no he visto un nuevo censo de esto. Dice, dentro de medio siglo la población veterana será mayor en el mundo. Este terremoto demográfico tendrá efectos irreversibles en todos los aspectos de la sociedad. Dice, tuvo lugar un acontecimiento quizás más trascendente que la caída del muro de Berlín, más decisivo que la invención del Internet y de consecuencias muy impredecibles que los atentados del 11 de septiembre. Por primera vez en la historia, la población de personas mayores de 60 años superó a la de edades comprendidas entre 0 y 15 años en los países desarrollados. Tras la frialdad del dato estadístico que no ha recibido la atención que merecía, se oculta un horizonte absolutamente inédito para la humanidad. En palabras de Kofi Annan, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, estamos en medio de una revolución silenciosa, una revolución que excede lo demográfico y tiene repercusiones económicas, sociales, culturales, psicológicas y espirituales. En definitiva, nos ha llamado ante un cambio de era. Efectivamente, la atención que, que no ha recibido la atención que merecía, se oculta un horizonte absolutamente inédito para la humanidad. La revolución silenciosa, en palabras de Kofi Annan, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, estoy repitiendo esto otra vez, porque es una revolución silenciosa que se ha perdido en los detalles de los censos. Los acelerados progresos de la medicina y la disminución de la natalidad están encaneciendo a marchas forzadas e irreversiblemente el atlas humano de nuestro planeta. Los últimos datos aportados por la ONU son claros. La situación de los países más avanzados se extenderá a todo el mundo en torno al año 2050. Asimismo que en 1950 las proporciones de personas mayores era de 8%, a mediados del siglo XXI alcanzará una quinta parte, esto es, el 20% de la humanidad. Dicho de otro modo, 200 millones de personas habrán cumplido entonces los 60 años. En México, la población de adultos mayores de 65 años o más es la que crece de manera más rápida desde hace 15 años, según reporta el Consejo Nacional de Población. Este grupo representa hoy solo 4.9% de la población, con casi 5 millones de personas, pero su crecimiento es muy acelerado, pues pasó del 1.42% anual del 81 al 82 al 3.71% en el 2000, que es una tasa con el potencial para duplicar el tamaño inicial de esta población cada 19 años. No hay duda, agrega el documento del Consejo Nacional de Población, de que la tasa actual de crecimiento de la población de la tercera edad
es inédita en la historia demográfica del país. Si hoy 1 de cada 20 mexicanos está en ese grupo de edad, en el 2030, al que ya estamos un poco cercanos, representará 1 de cada 8 y en el 2050 1 de cada 4 habitantes. Otras estimaciones dan a este fenómeno una magnitud mucho mayor. Por ejemplo, para el doctor Francisco González, especialista en geriatría del Hospital General de México, después del año 2001 estaremos muy cerca de alcanzar un promedio del 6.5% de personas mayores de 60 años, lo que significaría entre 6.5 y 7 millones de ancianos en total. En los países pobres difícilmente se nota esto. Ahora bien, la onda expansiva de este Big Bang de longevidad no va a afectar con igual intensidad a todo el orbe. En la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento celebrado el 8 y el 12 de abril en Madrid, España, un delegado del gobierno venezolano declaró: los países ricos hablan de jubilación flexible, de seguridad social, de garantías sanitarias, de calidad de vida. Nosotros hablamos de hambre, de trabajar hasta que te mueras, de pobreza extrema, de deficiencia sanitaria, de incultura, de maltrato, porque será en los países en vías de desarrollo en los que la cobertura social a veces no alcanza ni a una décima parte de la población donde viven o donde vivirán 8 de cada 10 ancianos. En el futuro allí se experimentará más dramáticamente la obsolescencia del modelo tradicional, según el cual las mujeres de entre 45 y 60 años se hacen cargo de la población mayor. La atomización de las familias y la incorporación femenina al trabajo dejarán a más y más viejos sin cuidado. Esta situación inédita ya está produciendo el fenómeno llamado de la doble carga a la incidencia de enfermedades infecciosas como el SIDA, la tuberculosis o el paludismo. Se suma ahora los estragos de patologías crónicas propias de sociedades opulentas, es decir, el cáncer, la depresión, las dolencias coronarias. Si ahora estos últimos males causan el 51% de las muertes en el mundo en vías de industrialización, dentro de 20 años serán responsables del 70%. Algo similar sucede en tierras mexicanas, pues a la ya mencionada transición demográfica que ha acelerado el envejecimiento de la población, se ha sumado una transición epidemiológica. Esto significa que sin haberse resuelto aún los principales problemas infectocontagiosos y con el desarrollo de medicamentos, vacunas, mejoras dietéticas y nuevas terapias, la gente ya no fallece tan tempranamente. Pero a cambio sufren otras enfermedades que antes no eran comunes. Entre dichas patologías que los expertos denominan crónico-degenerativas, destacan la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los trastornos cardíacos como el infarto, el mal del Alzheimer, también denominado de demencia senil, el cáncer y los trastornos cardiovasculares. Este previsiblemente escenario disminuirá no solo incorporar más especialistas geriatras y gerontólogos a los servicios de salud público y privado, sino fomentar
desde ahora la participación de las familias y todos los miembros de la sociedad para dignificar a las personas de la tercera edad, apoyar sus necesidades físicas, emocionales y evitar que sean de objeto de rechazo o discriminación. Y es que según las estimaciones oficiales hasta la fecha, solo existe en nuestro país alrededor de 200 médicos geriatras, cantidad a todas luces insuficiente para atender una población que puede llegar hasta los 17 millones de personas en el 2020, del que ya rebasamos. Pero eso no es todo ya, que dicha cantidad tenderá a crecer en la medida en que la esperanza de vida siga aumentando, con lo cual probablemente alcancemos estadísticas similares a las de las naciones industrializadas. México no es todavía un país con un grave problema de desatención a los ancianos, pero hay un porcentaje muy alto de familias que ya no se responsabilizan de sus ancianos. Comenta sobre el particular el doctor Francisco González. Entonces debemos retomar la cultura de proteger al viejo, porque nosotros vamos a llegar a esa etapa si tenemos la suerte y no queremos que nos maltraten, abandonen o marginen. Para completar ese cuadro debe decirse que en el África subsahariana 8 millones de ancianos viven este problema más directamente, ya que no solo deben hacer frente a la precariedad económica y la desasistencia social de sus gobiernos, sino que además tienen que hacerse cargo de sus nietos, huérfanos de padres fallecidos a causa del SIDA y pues, otras enfermedades como el ébola, que también han sido devastadoras. Solo el aprovechamiento de la breve tregua demográfica que ya viven o vivirán las naciones menos desarrolladas les permitirá hacer los preparativos para afrontar su achacoso porvenir. Y es que en el caso de México, como señala el Consejo Nacional de Población, la transformación de la estructura por edad de la población dará lugar a una ventana de oportunidad transitoria que permanecerá abierta en el curso de las 3 próximas décadas, o sea, hasta el 2030. Durante este periodo concurrirán las condiciones demográficas más favorables para el desarrollo económico en la historia contemporánea de nuestro país, cuando la población de edad laboral aumentará y la población de menores dependientes de 15 años disminuirá su tamaño. Sin embargo, la ventana de oportunidad empezará a cerrarse a medida que las presiones para atender las demandas del envejecimiento demográfico sean mayores. Advierte el documento y agrega, si se aprovecha este bono demográfico de manera eficiente y adecuada, será posible contribuir a impulsar un círculo virtuoso de más empleos, más ahorro, más inversión y nuevamente más empleo, que es tan necesario para generar los recursos que requiere el país para encarar el legado de rezagos y desigualdades y romper el círculo perverso de privaciones en el que se encuentran atrapados muchos millones de mexicanos. Pero quizá, citando el demógrafo Frank Nortenstein, este problema del envejecimiento no sea sino la manera pesimista de considerar un gran triunfo de la civilización. Los datos estadísticos empujan a recuperar el valor que concedían los antiguos a la senectud,
Habíamos olvidado que llegar a viejo no es sinónimo de enfermedad y dependencia, sino de sabiduría y experiencia, unos valores a los que apela la Organización Mundial de la Salud cuando promueve su idea de envejecimiento activo y que resume bien su divisa. Se han añadido años a la vida, ahora hay que añadir vida a los años. En un botón demuestra, según un estudio realizado recientemente en Japón, los ancianos que dijeron no tener contactos sociales eran 1.5 veces más propensos a fallecer. Así pues, además de flexibilizar la edad de jubilación de la Unión Europea, ha propuesto elevar el promedio de 58 a 63 años en la Asamblea de Madrid. Los más experimentados podrían contribuir a la sociedad mediante su trabajo voluntario como cuidar a otros mayores. Ellos son capaces de llenar vacíos de los que ni el Estado ni el mercado suelen ocuparse. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. De hecho, algunos gobiernos ya pusieron los ojos en este asunto y están empezando a mantener en circulación a sus contribuyentes veteranos mediante programas de aprendizaje continuo en funcionamiento en países como Finlandia, los Estados Unidos, Japón y Canadá, y fomentando su incorporación a empresas donde aportan su liderazgo o realizan trabajos relacionados con la información o la informática. Algo semejante debe plantearse nuestra nación, pues como señala el doctor González, el problema es relevante desde ahora y por ello el gobierno y los organismos dedicados a la atención de los ancianos debe promulgar leyes y programar un cambio de actitud ante el resto de la sociedad para respetar y dignificar a los viejos, de modo que no sean objeto de rechazo, abandono o desempleo. Lo esencial es que los miembros de la tercera edad cuentan con la condición suficiente no solo para conservar su salud, sino que también tengan los apoyos económicos, familiares y sociales que le permitan disfrutar en vez de lamentar sus últimos años de existencia. Mayor aún, en lugar de considerarnos como una etapa de achaques, molestias e inutilidad, la senectud podría ser valorada como una gran oportunidad para cumplir muchos anhelos, sueños y llevar a cabo todas aquellas actividades que antes se postergaron por falta de tiempo y medios, en el entendido de que el envejecimiento y deterioro biológicos y psicológicos no tienen por qué ser equivalentes. La Asamblea de Envejecimiento, cuyo lema era una sociedad para todas las edades, ha sido un excelente altavoz para recordar al mundo que a la humanidad le está saliendo arrugas y que ya no vivirá una segunda juventud. Las medidas aprobadas en este foro, como evitar la discriminación laboral y sanitaria en razón de la edad, o promover la solidaridad entre generaciones, no hacen más que insistir en el hecho de que llegar a viejo es importante, pero que lo es más llegar con cierta dignidad, como debe de ser. Durante el siglo
XX, México vivió algunas etapas de proceso definido como transición demográfica, experimentando una profunda metamorfosis en su dinámica poblacional. Al pasar de un régimen caracterizado por altos niveles de mortalidad y fecundidad hacia otro de niveles bajos y controlados de esta manera, la población del país casi duplicó su monto inicial entre 1930 y 1950. Requirió de solo 20 años más para duplicarse de nuevo y volvió a multiplicarse por dos su tamaño inicial entre 1970 y 2000 para ingresar al nuevo milenio con un total de 101 millones de habitantes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población. Ahora bien, en comparación con los niveles registrados a mediados de los 70, cuando el crecimiento natural alcanzó presumiblemente su mayor histórico, en la actualidad la tasa de natalidad se ha reducido a menos de la mitad, a pasar de 46.1 a 21.1 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Entre tanto, la tasa de mortandad disminuyó proporcionalmente aún más, al reducirse casi a la tercera parte de 11.3 a 4.2 decesos por cada 1.000 habitantes. Todos estos cambios han conducido a un fenómeno que los expertos definen como envejecimiento paulatino de la población. Al respecto, el doctor Francisco González Martínez, jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital General de México y especialista en geriatría, comenta, mientras en la década de los 40 y 50 del siglo pasado, el promedio de vida para los mexicanos era de 45 años. En el 2000 la expectación se incrementó hasta el 73 años para la mujer y 70 en caso del hombre. Adicionalmente, se pronostica que después del 2001 el promedio de personas mayores de 60 años en México llegará hasta el 6.5%, lo que significa aproximadamente entre 6,5 y 7 millones de ancianos en total. Pero eso no es todo, pues según el doctor González, esta transición demográfica viene acompañada de una transición epidemiológica, lo cual quiere decir que sin haberse resuelto en México los principales enfermedades infectólogas contagiosas y con el desarrollo de medicamentos, vacunas, mejoras médicas y dietéticas, la gente ya no fallece tan tempranamente. Semejante escenario plantea una serie de complejos desafíos cuyas soluciones deben empezar a vislumbrarse desde este momento. En primer término, hay que tomar en cuenta que las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, el mal de Alzheimer, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y los males del corazón, que antes no eran tan importantes, puesto que la gente vivía menos, han llegado a convertirse en problemas prioritarios de salud pública. En segundo lugar, será necesario revisar los esquemas vigentes de asistencia social, atención hospitalaria y apoyo económico, vía seguro, prestaciones laborales y sistemas de pensiones. Para este presente sector de la sociedad, tanto de parte de las entidades privadas como de los organismos del Estado. En tercer lugar, habrán de formalizarse iniciativas para capacitar a más médicos y crear asociaciones especializadas en el estudio, prevención y tratamiento integral de los problemas comunes. Entre estos pacientes, pues hasta la fecha solo existen poco más de 200 geriatras en el país, cantidad que a toda luz es insuficiente para el cuidado de esta población que hoy ronda los 7 millones de ancianos, pero que se espera llegue a los 17 millones en el año 2020. Siempre
siempre que ha habido censos, muchas de las veces no los dan actualizados. Ahorita estamos hablando del año 2000 para acá, pero estamos viendo que existen otras partes de la historia que no han sido mencionadas hasta ahora o que no se han puesto al día en muchos detalles, porque sí, es cierto que ha avanzado mucho la medicina y que si antes, digamos, desde 2000 para acá son 2 décadas y que la gente del 2000 para el 2020 ya tenían un promedio de vida de 70 años para el hombre, como decía, pues el reporte es que por los cuidados que ha habido más socializados con la gente, ahora y por los cuidados de médicos y todo, se ha ampliado más el margen de vida para la gente y ahora creo que el promedio de vida es hasta los 84 según había entendido yo hace poco más de un año que se había ampliado ya la condición de vida para los adultos hasta los 84. Ahora se sigue pensando que posiblemente solo sea pues números que aparecen en las anotaciones de los censos que hacen. Pero bueno, voy a hablar de casi como una nota al margen, voy a hablar de que por ahí del 2014, cuando me pensionaba yo, me andaba pensionando yo, pues resultó que todavía había mucho burocratismo en las formas de arreglar la pensión y todos esos muchos detalles que solo retrasan muchas cosas y que dan margen a que otras cosas salgan de control. Pues en ese tiempo, por ahí se escuchó un rumor de una noticia en China, que es uno de los países más superpoblados del planeta, de que habían descubierto un fraude, un megafraude sobre las pensiones también en ese país. Se hablaba de que había personas de más de 100 años viviendo en China y cobrando todavía su pensión. Entonces, según ellos, tratando de localizar a esas personas que tenían más de 100 años y que a modo de felicitación fueron a llevarles su pastelito y toda la cosa, resulta que pues no encontraban a las personas que estaban viviendo todavía y cobrando la pensión. Iban a alguna provincia a buscar al domicilio de la persona y les decían, los hijos, está con mi hermana en otra provincia y así, como allá el programa del hijo único nunca ha resultado efectivo, pues hay matrimonios que tienen hasta 5 o 6 hijos y pasando a eso, pues iban de una provincia a otra buscando al pensionado que tenía más de 100 años y ellos decían, está con mi hermana, está con mi otro hermano, está con mi otro hermano y así se la llevaban hasta que descubrían que era puro cuento y que los hijos que estaban, porque investigaron, entonces cómo le hacían para cobrar la pensión si al igual que en varias partes del mundo la persona pensionada tenía, porque ya retiraron eso, tenía que presentar la firma como aquí en México que decían que así fuera en carretilla o en silla de ruedas o en camastro, debían de presentarlo, estuviera como estuviera de enfermo para presentarlo eh, y hacer el comprobante de vida, ¿verdad? Y para poder seguir cobrando su pensión. Entonces allá pues empezaron a investigar cómo hacía
el pensionado para seguir cobrando la pensión. Resulta que descubrieron que muchos hijos eran los que firmaron porque ellos ya no podían moverse, pero que no es cierto porque esa persona ya no estaba con ellos y solo tenían el dedo congelado en el refrigerador para poner la huella dactilar y seguir cobrando la pensión. Entonces, en base a eso se descubrió el megafraude que había de personas que en realidad ya no estaban vivas y los hijos seguían cobrando la pensión. Entonces, pues después eso fue del 2014 como al 2016. Después en el 2019 que brotó la pandemia, por una trabajadora que trabajaba americana, que trabajaba en los laboratorios de China, se rumoró de que la pandemia había sido provocada. Según ella decía que estaban manipulando el virus de los murciélagos y hubo un error y se salió el contagio brotó pues, y a pesar de que uno de los médicos de allí dio el aviso y no lo tomaron en cuenta y que tantas cosas que se rumoraron, pues más bien parece, eh, se dio la probabilidad de que haya sido provocado por manipulación del virus. Incluso Estados Unidos, pues amenazó con sanciones muy drásticas si se comprobaba que había sido a propósito. Pero recordemos que después cuando las Naciones Unidas, después de que pudieron contener la pandemia y de la que los muertos no fueron más que la mayoría adultos mayores, que según por eso se entiende que fue provocada la pandemia para no pagar pensiones y que yo lo dije como chiste con otra persona de las que también se andaban pensionando. Lo que pasa es que yo para mí que ya no quieren dar pensiones, fue lo que le comenté. Y dijeron, no la haga, dice, usted como quiera ya se pensionó, pero yo todavía no me pensiono. Y era una persona mayor, me preguntaba a mí precisamente los detalles, que le dije que nunca era igual de una persona para otra, pero que era parecido. Y los datos que yo había pasado, pues se los pasé para que pudiera agilizar su pensión. Y entonces eso le dije, ¿verdad? Que yo tenía la sospecha de que a lo mejor lo que ya no querían era pagar pensiones en el mundo, lo cual vino a corroborarse después con el rumor de que había sido provocada la pandemia y como digo que después las Naciones Unidas, después de que pudieron controlar la pandemia, China no se quiso prestar para que se investigara cuál había sido pues el detonante de esa pandemia. Pero ya después Estados Unidos ya quitó el dedo del renglón de las sanciones porque, pues no sé, yo pienso que viéndolo bien les estaba conviniendo que se fueran por la gente mayor, la gente que ya para ellos era como una especie de lacra porque era muy poco lo que aportaban y sí mucho lo que absorbían ya nada más como pensionados. Yo voy a decir que soy del pensamiento de movimiento. Uno desde que nace es puro movimiento y no he querido, a pesar de ya tener 5 o 6 años pensionado, no he querido estar nada más en opción a la pensión, sino que todavía realizo trabajos donde me ocupan y si no, pues en mi propia casa y con mi propia familia.
y si no tengo alguna motivación, pues yo solo un poco de ejercicio como el que hacían los chinos de puro movimiento de manos, todo eso, porque soy de la opinión de que uno es de movimiento y siempre debe uno estar en movimiento, y ya cuando no está uno en movimiento se oxida uno, se va más pronto, y lo he comprobado con algunos compañeros que aún siendo más chicos que yo, pues han pasado a otra existencia por el pensamiento que tenían de que ya habían trabajado lo suficiente y que ya merecían descansar y que tantas cosas que se dicen. Yo, cosas en desacuerdo conmigo, por supuesto, porque como digo, yo he tratado siempre de estar en movimiento, aunque no puedo negar que ya cuando pesan los años, se ve uno obligado, como dicen, a echarse la pestañita o una siestecita, más que nada obligados por el cansancio, que ya no puede uno igual todas las cosas que hacía uno, pero el pensamiento es una fuente de energía que lo impulsa a uno al movimiento y a la productividad de las cosas. Como digo, si ya no produzco para el Estado, sí trato de producir para mi familia, incluso me ocupo de algunos de mis nietos, a cuidarlos cuando los papás ahora que tienen que trabajar, pues no pueden estar con ellos todo el día, porque hay ocasiones en que se acomodan pues bien, y pues entre los hijos que tengo, pues hay tres, cuatro parejas que a lo mejor si no es una es con otra, y pues tiene uno que programarse de una forma para poderlos apoyar por ese medio. Yo siento que así debe de ser la vida, pero no todos tienen o desarrollan una energía o un movimiento donde se pueda garantizar que van a estar más, más de acorde con ellos. Este, debemos de hacer lo posible yo doy ese consejo, el movimiento siempre va a ser vida y produce vida, porque el ocio es muy negativo para cualquier persona, aún más para los jóvenes que tienen toda la energía, y si usan mucho el ocio, pues siempre van a estar un poco desganados de todo. Yo he hecho trabajos a veces, aunque sea lo que parece ser de los más pesados, como la albañilería, y créanme que siento que cuando hago trabajo de albañilería, a pesar de que acuso cansancio por la edad, pues creo que también acuso cierta fortaleza por el ejercicio que se elabora con ellos. Y así hay personas que conmigo a veces tienen contacto y preguntan, y pues por lo menos la recomendación es que hagan algo de ejercicio, que caminen. Ya no digo que corran, porque hay personas que aparentemente casi solo pueden moverse, pero el movimiento es vida. Y mientras esté vivo, uno debe de estar en movimiento. Para el sedentarismo resulta a veces muy malo, como digo, entre los amigos que tuve, muchos ya se fueron por ese sedentarismo. Además de que, pues, muchas de las veces esos amigos que ya se pensionaron quieren hacer un negocio para mantenerse un poco activos, pero pues no es recomendable, porque no hay como hacer lo que uno sabe hacer. Se mete uno en otras áreas y solo terminan despilfarrando su dinero, algo que podía servirles para alargar un poquito más el bienestar social. A veces solo pierden
todo eso y pues quedan en eso nada más, en puro intento. Pues bien, por hoy dejo el comentario, vamos a seguir buscando unos buenos temas para seguir en comunicación con todos ustedes. Gracias por todo y espero que nos veamos